Tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven aprisa a ayudarme, pues yo soy un gusano, no un hombre, despreciado por la gente y rechazado por el pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente sus sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, pedimos en esta Eucaristía por las siguientes necesidades. Juan Daniel Hernández Campos, en su cumpleaños, Esther Covarrubias, familia Tejo Chavira, familia Van Ingen, familia Vázquez Santana, Noé Martínez García y familia, por la santificación de los sacerdotes, por Olivia Rocha en su cumpleaños, Alexa Saba, familia Gutiérrez Pulido, Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, Leticia Ramos y familia, Miguel Ángel Flores y familia. Pedimos por la familia García Pérez, familia Hernández Barraza, familia Hernández Gil, familia Hernández López, familia Hernández Ohashi, familia Vázquez Hernández, por la salud de Teresita Mireles Cueva. Estamos encomendando todas las intenciones que ustedes han anotado a través de las redes sociales, en la página de Facebook. Son muchas y por eso no tenemos oportunidad de mencionarlas cada una, pero Dios que las conoce, Dios que sabe cuáles son, las tiene en cuenta. Nosotros ofrecemos la Eucaristía también por esas intenciones. Pedimos por el eterno descanso de María Ángeles Chavira Martínez, María Elena Ramírez, Leticia Cárdenas Quesada en su aniversario, Lucelena Risa Torres, Miguel Ángel Flores Torres, Salvador Sabá. Pedimos por María Eugenia López García en su 10º mes y las ánimas del purgatorio. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que mandas, para que tu pueblo llamado a la vida eterna tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a disponernos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo.
Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. A su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices y jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron a la Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a disponernos a reflexionar juntos en esta palabra que hemos escuchado. Estamos a punto de celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa. Y esta lectura del libro del profeta Ezequiel nos habla de lo que el pueblo de Israel esperaba. El pueblo de Israel esperaba volver a reunirse, esperaba volver a estar juntos, porque habían sido dispersados, habían sido llevados a diferentes países. El exilio, el destierro, los había llevado lejos. Voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. Es la promesa que hace el Señor. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel, y habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Hay que recordar que el pueblo de Israel vivió un tiempo como un solo pueblo. El reino unificado de Saúl, David y Salomón duró muy poco tiempo.
Los dos pueblos, Israel y Judá, que luego se dividirán precisamente en dos reinos, con dos capitales distintas. El reino del norte o reino de Israel tendrá como capital Samaria, el reino del sur, el reino de Judá, tendrá como capital Jerusalén. La división de este reino unificado será consecuencia del pecado. Hay que recordar que a eso le atribuyen los profetas la división del reino. El profeta Agías de Silo va a profetizar la división del reino unificado en dos reinos. El profeta Ezequiel se refiere precisamente a eso cuando dice: ya no habrá dos naciones, no volverán a dividirse en dos reinos. Voy a recoger entonces de las naciones a todos los israelitas de los lugares a donde emigraron. Los israelitas fueron dispersados en muchas ocasiones precisamente por los exilios, los destierros que tuvieron que sufrir. Y fueron siempre atribuidos al pecado. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. El pecado más grave, frecuentemente denunciado por los profetas, es el pecado de la idolatría. Arrodillarse frente a ídolos, dioses falsos. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Todo lo que dice el profeta lo dice a futuro, lo dice pensando en la oportunidad que Dios encontrará en la historia para volver a reunir a sus hijos dispersos. Mi siervo David será su rey. Pero David ya había muerto. Bueno, pues entonces el profeta está anunciando un tiempo en el que un descendiente de la casa de David reunirá a su pueblo y gobernará sobre ellos. Ya no tendrán más que un pastor y cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo, para que vuelvan a ser el único pueblo de Dios. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes, y allí vivirán para siempre ellos, sus hijos, sus nietos, y mi siervo David será su rey. Y voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz, anuncia el profeta Ezequiel. Quiere decir que la alianza que Dios había hecho con su pueblo en el Sinaí era una alianza imperfecta, temporal, no eterna. La alianza duradera es esta que Dios va a establecer con su pueblo, esa que está anunciando que va a realizar en el futuro. Los asentaré y los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y en medio de ellos estará mi templo y voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Esta había sido la fórmula de la alianza: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Bueno, pues entonces Dios anuncia que se cumplirá el pacto que se había dañado por la desobediencia del pueblo de Israel. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿De qué está hablando el profeta? ¿Está hablando de restaurar el reino de Israel? No, está hablando de lo que hoy escuchamos en el Evangelio. Jesús, como nos dice el evangelista San Juan, será aquel que muera, así lo anunció proféticamente el sumo sacerdote Caifás, para reunir a los hijos de Dios dispersos. Precisamente así lo dice el sumo sacerdote cuando dice: ustedes no comprenden nada, no saben que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y dice entonces el evangelista: esto lo dijo no por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también por congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ya no somos nosotros como el pueblo de Israel, que había sido dispersado por intervenciones militares o políticas. La dispersión de la que habla el evangelista San Juan es la dispersión del pecado, la que produce el pecado en nuestra vida. Y por tanto, ¿quién es el único que puede unificarnos? ¿Quién es el único que puede reunirnos? Jesús. El pecado destruye, el pecado divide, el pecado fracciona a la persona, fracciona a las familias, divide a las comunidades. Y eso lo podemos constatar en nuestra vida cotidiana. En la vida diaria vemos cómo el pecado, cuando se introduce en la vida
personal, familiar y social, divide, fracciona, fragmenta. El único que puede unificar, el único que puede reunir lo que está disperso es Jesús. Y por eso entonces, ahora que estamos a punto de entrar en la Semana Santa, debemos volver la mirada a aquel que con su muerte va a unificar a los hijos de Dios dispersos. Dice entonces el Evangelio que tomaron la decisión de matarlo. Y Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, porque lo buscaban para matarlo. Se acercaba entonces la fiesta de la Pascua y se preguntaban los judíos, ¿no irá a venir para la fiesta? ¿Qué pasará? Y lo que va a pasar es lo que vamos a celebrar el día de mañana, que Jesús decide entrar a la ciudad de Jerusalén, porque sabe que ese es el designio del Padre. Pero de eso hablaremos mañana. Cuando Jesús entre victorioso, solemne, a la ciudad de Jerusalén y pocos días después sea crucificado, veremos entonces que aquellas palabras proféticas del sumo sacerdote Caifás se van a realizar, se van a cumplir. Y Jesús será aquel del que habían hablado los profetas, que con su muerte unificará a los hijos de Dios dispersos y ahora los reunirá y serán un solo pueblo, un solo rebaño, bajo el cayado de un solo pastor, que es Jesucristo. Esa es la aspiración de la que hablaban los profetas y ese es el deseo que Jesús tiene en la última cena, expresado con aquellas palabras dirigidas al Padre: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Jesús quiere congregarnos en la unidad, Jesús quiere unificarnos, quiere reunirnos. Nos toca vivir un tiempo de prueba. El tiempo de la pandemia es tiempo de prueba. Y la pandemia puede sacar lo peor de nosotros, pero también puede sacar lo mejor. Hay personas que ven con desconfianza a otras porque tienen miedo de ser contagiados. Hay personas que desprecian a los agentes sanitarios cuando los ven vestidos de uniforme porque piensan que están contaminados y pueden contagiarles. Y eso lo hemos visto hasta en nuestra propia sociedad. La pandemia puede sacar lo peor de nosotros: desprecio, humillación, discriminación, rechazo. Pero también puede sacar lo mejor de nosotros: solidaridad, ayuda mutua, conciencia de que nos necesitamos unos a otros. Y por eso entonces esta palabra del Señor no puede ser más oportuna, porque si Jesús ha querido unificarnos con su muerte y resurrección, entonces nosotros tenemos que luchar por ser un solo pueblo, el pueblo de la nueva alianza, el pueblo redimido por Cristo. Y tratemos entonces de tener actitudes que sean las actitudes de Jesús. Tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo, dice San Pablo. Y San Pablo nos recuerda que los sentimientos de Cristo son precisamente estos, aquellos que nos llevan a vivir la fraternidad, a vivir la unidad, a vernos como hermanos. Que el Señor nos ayude pues a poner en práctica esta palabra que acabamos de escuchar. Les invito a que continuemos nuestra celebración presentando al Señor nuestras oraciones, la oración llamada de los fieles. A las puertas ya de la Semana Santa y reafirmando nuestra fe en Jesús que sube a Jerusalén, presentemos nuestras plegarias al Padre por la Iglesia y por el mundo entero. Oremos diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que ofrezca a todos acogida, comprensión y misericordia. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que recibirán el bautismo en la noche de Pascua, para que la gracia de Jesucristo les acompañe toda su vida y los sostenga en el camino de la fidelidad al Evangelio. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los países que aún aplican la pena de muerte, para que se den cuenta de la injusticia de este castigo y lo supriman definitivamente. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que el Señor, que ha muerto para darnos vida, los acoja en su reino. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que el Señor nos conceda un profundo espíritu de conversión y podamos celebrar la Pascua con sinceridad y verdad. Oremos. Escúchanos, Padre. Padre, que cada año nos ofreces este tiempo de gracia y salvación, míranos con amor y derrama sobre nosotros los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos ahora nuestra celebración con el ofertorio, poniendo sobre el altar nuestras ofrendas.
Y junto con el pan y el vino presentamos la mejor ofrenda que le podemos ofrecer al Señor, la que es más grata, nuestra vida. Porque hay que recordar que las ofrendas que ponemos en el altar del Señor son solo un signo de que queremos darle al Señor lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos está dentro, es nuestro corazón. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, danos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas iglesias. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que purificados nos hagas dignos de tu gracia y nos lleve a participar de los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala en su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como intención general de nuestras celebraciones de estos días, especialmente hay que tener en cuenta a nuestros hermanos enfermos por esta pandemia, también a los que los atienden y los cuidan, a los que han muerto, que el Señor los acoja en su reino, y también a los familiares que están sufriendo por causa de la enfermedad de uno de sus miembros. Esta intención, aunque a veces no la decimos explícitamente, la tenemos en cuenta en cada celebración, para que todos los que están enfermos y todos los que padecen a causa de esta enfermedad se sientan tomados en cuenta, se sientan abarcados en esta celebración. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Todo espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que siguen la celebración desde su casa a través de estos medios, les invito a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recordamos las celebraciones que tenemos estos días, que ustedes pueden ver desde su casa, es decir,
no es posible que participemos personalmente, porque esas son las indicaciones de las autoridades de salud. Así que les invito a que se unan desde su casa a través de este medio, que es la página de Facebook de la Parroquia San Jorge Mártir, o a través de la página de YouTube San Jorge Mártir. Tendremos mañana misa de 12 del mediodía y 6 de la tarde. Les invito a que nos sigan desde su casa. No hagan ni siquiera el intento de venir a participar en la iglesia, porque no vamos a tener esa oportunidad. No tenemos permiso de participar físicamente, pero traten de participar desde su casa, siguiendo las celebraciones. Algunas personas han preguntado y si pueden adornar su casa con alguna palma, con algún ramo. Claro que sí, esa es la idea, de que nos unamos a esta aclamación a Jesús como nuestro Rey el día de mañana. Pueden poner alguna ramita en su puerta, en su ventana, y de esa manera nos estamos uniendo a esta celebración. Pero eso no es lo importante es la fe que cada uno de nosotros tiene, y también el deseo de participar en estas celebraciones. Hay ahora una multitud de ofertas a través de los medios. Podrán seguir las celebraciones del Papa en Roma, podrán seguir las celebraciones del Arzobispo Cardenal de Guadalajara a través de los medios locales. Y bueno, si también quieren seguir las celebraciones de nuestra parroquia a través de este medio. El Jueves Santo tendremos la misa a las 7:30 de la tarde. Igualmente les invitamos a unirse. El Viernes Santo tendremos 3 momentos de celebración. Obviamente el más importante es al mediodía, a las 12 del mediodía, la celebración litúrgica de la Pasión del Señor. A las 10 de la mañana haremos un Vía Crucis aquí dentro del templo. Les invitamos a unirse a través de estos medios para recordar el camino de Jesús hasta el Calvario. Y en la tarde acompañaremos a su Madre Dolorosa. Hacemos el Rosario del Pésame a las 6 de la tarde. Todo esto pues lo podrán ver a través de este medio. Y el sábado, que es la Vigilia Pascual, a las 8:30 tendremos la Vigilia a través de esta red, de este medio. Y el domingo tendremos igualmente misas de 12 y de 6 de la tarde. Pues estas son las actividades de estos días, a las que les invitamos a unirse con mucho fervor. Hay algunos materiales que están a su disposición en las redes, materiales para celebrar la Semana Santa en familia. Pues valgámonos de todos ellos, con tal de que celebremos nuestra fe, con tal de que afirmemos nuestra esperanza en el Señor, y de que sigamos adelante en medio de esta prueba, de la que esperamos con fe y confianza. El Señor nos librará pronto. Les invito a que terminemos nuestra celebración haciendo la oración a la Virgen de Zapopan, pidiendo precisamente la liberación de esta pandemia. Madre Santísima de Zapopan, a ti que nos amas con especial ternura, velas por nosotros con amor e intercesión, y nos procuras siempre tu eficaz ayuda. Suplicamos tu protección y auxilio para superar pronto esta epidemia que ha venido a afectar nuestra nación. Cúbrenos con tu manto, líbranos de este mal, concédenos prudencia y serenidad para actuar con responsabilidad. Socorre al personal de salud, vela por la recuperación de los enfermos y sé consuelo en quien se encuentra en duelo. Madre del verdadero Dios por quien se vive, tú que nos has rescatado de otras epidemias, encomiéndanos a la misericordia de aquel que nos libró de la muerte con su resurrección. Enséñanos a unir nuestro dolor al suyo, para hallarle sentido redentor y salir de esas adversidades fortalecidos en la fe, la esperanza y el amor. María Santísima de la Expectación de Zapopan, Reina y Madre de Jalisco, tú que eres poderosa intercesora y nuestra patrona contra epidemias, protégenos. Amén. El Señor esté con ustedes. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante, y mira compasivo a quienes se inclinan de corazón ante ti, para que no permitas que los que redimiste con la muerte de tu unigénito queden expuestos al pecado, ni consientas que los opriman las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Que pasen un buen día.